¿Qué tal, alumno? Buenos días. En esta clase de literatura vamos a aprender lo que fue el neoclasicismo francés, en especial la vida y obra de Jean-Baptiste Poquelin, conocido como Molière. Empezamos con el contexto histórico. Esta corriente literaria, ¿ya?, va a surgir en el reinado de Luis XIV. Ahora, la presencia de la Ilustración, ¿pero qué fue la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento intelectual que busca hacer de la razón el principio rector de la actividad humana y que tiene su máxima expresión en la obra La Enciclopedia. Eh, y básicamente en Francia surge en la segunda mitad del siglo XVII. Vamos a ver algunas características. Influencia del clasicismo a manera de imitación, es decir, lo que buscaban el neoclasicismo en general era imitar lo que fue el clasicismo o la cultura greco-romana. Entonces, eso es lo que buscaron, el retorno de la cultura greco-romana con respecto a las artes. Se basaron en la razón, la moral y la didáctica. Se difunde por medio del teatro y la fábula, ¿no? El teatro y la fábula, el teatro en especial, ¿no? Fue su medio de expresión más resaltante. Por ejemplo, los escritores Leandro Fernández de Moratín, el mismo Jean-Baptiste Poquelin fueron representantes del teatro. Y en el caso de la fábula también, ¿no? Aquella composición que tiene como personajes principales a los animales que tienen comportamientos humanos. Ya, por ejemplo, a Samaniego, a Iriarte, entre otros fabulistas. Influencia de Aristóteles y Horacio, y la razón está por encima de los sentimientos. Estas son algunas de las características de este neoclasicismo francés. Algunos representantes. Por ejemplo, tenemos a Pierre Corneille con su obra El Cid, Jean Racine con su obra Andrómaca, Jean de La Fontaine con su obra Fábulas y Jean-Baptiste Poquelin, conocido como Molière, con su obra El Avaro. Ahorita ya vamos a un poco a detallar la vida y obra de este escritor. También tenemos a Pierre Corneille. Bueno, vamos a brevemente ya a conocer alguno de ellos. Pierre Corneille fue el iniciador de la tragedia neoclásica, ¿ya? Sus temas están basados en la historia. Su primer gran triunfo fue con la obra El Cid. Sus héroes, virtuosos o criminales, llevan a cabo su misión por un esfuerzo tremendo de su voluntad. Obra El Cid, basada en la obra española Las Mocedades del Cid de Guillén de Castro. Con ella hizo resaltar vigorosamente la pugna entre el amor y el deber. Ahora tenemos aquí a Jean Racine, el otro escritor francés, máximo representante de la tragedia neoclásica. Temperamento reflexivo y religioso. Sus obras aluden al poder de las pasiones sobre el sentimiento. Gran admirador del helenismo. Entre sus obras, Andrómaca, Ifigenia y Fedra. Seguimos. Y ahora, Jean-Baptiste Poquelin. ¿Ya? Ahora, ¿quién fue este escritor francés, ¿no?, apodado como Molière, o así lo conocieron? Bueno, él básicamente fue un comediógrafo francés. Nació en París en el año 1622 y falleció en el año 1673.
Estudió Derecho, pero desde muy joven estuvo ligado al teatro. En 1658, luego del fracaso de una compañía que había fundado, empezó a representar como actor y dramaturgo ante la corte. Su primer gran éxito fue Las Preciosas Ridículas. Ese fue su primer gran éxito. Las Preciosas Ridículas. A pesar de que disfrutó del favor popular y del rey, Molière fue atacado por los moralistas y los conservadores, quienes lograron que algunas de sus obras fuesen prohibidas. Durante la representación de El enfermo imaginario, sufrió un síncope y falleció pocas horas después. Para su tumba, compuso este epitafio: Aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto, y de verdad que lo hace bien. Entonces, esta es brevemente ¿no? una biografía de Jean-Baptiste Coquelin. Ya acá también hay otros puntos importantes, ¿ya? Máximo representante de la comedia neoclásica. Fue actor, director y autor teatral. Estuvo bajo la protección de Luis XIV o XIV. Realiza sátiras a la aristocracia y a la alta burguesía. Su mérito teatral radica en el valor cómico de los tipos y situaciones que imagina. Bueno, ¿qué características tuvo sus obras? Antes de mencionarlas, ¿qué características tuvo? ¿Ya? Básicamente, en las comedias que escribió Molière, ¿ya? Se centra en la sátira de sus personajes, ¿ya? En la crítica a un comportamiento social, sobre todo a aquellos en los que se hace visible la doble moral. Por ejemplo, en la obra El Avaro, acá tenemos El Avaro, ¿ya? Básicamente lo que va a mostrar, ¿ya? Lo que va a mostrar es la doble moral de Harpagón, ¿no? Este tipo avaricioso, ¿no? Entonces va a mostrar esta doble moral, ¿ya? En Don Juan, igual, va a demostrar la seducción de este Don Juan. En la obra El médico a palos, ¿ya? Bueno, en El médico a palos lo que va a demostrar es la petulancia, ¿no? La petulancia de este médico, ¿no? Que no tenía conocimiento de la medicina. Simplemente era un hablador, un mentiroso. Y Las Preciosas Ridículas. Bueno, en Las Preciosas Ridículas deja al descubierto el mundo burgués hecho de apariencias. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, la comedia de Molière parte de la observación de la vida misma, pero no retrata individuos, sino tipos sociales. El estilo de sus obras es sencillo y se corresponde con el carácter de sus personajes, por lo que sus diálogos resultan naturales. Ahora vamos a conocer la obra El Avaro. Bueno, pertenece al género dramático, especie comedia, tiene 5 actos y sus personajes: Harpagón, Cleanto, Elisa, Mariana, Valerio, Flecha, Fronsin y Anselmo. Vamos a leer el argumento. Dice: Harpagón es un viejo aborrecible y sumamente egoísta, a quien solamente le importa su dinero. Víctima de su tacañería son sus hijos, Cleanto y Elisa. Cleanto, quien sabe que heredará cuando se case
tiene una enamorada, Mariana, que es de una familia pobre. El joven sabe que su padre jamás le permitirá casarse con una mujer de esta condición. Elisa tiene amores con Valerio, muchacho pobre que aparentando ser criado logra ingresar a la casa como mayordomo, para así verla sin problemas. Harpagón jamás imaginaría que un criado suyo es el novio de su hija. Valerio, por otro lado, trata de ganarse la estimación de Harpagón, dándole a éste la razón en todo. Cree que con ello ganará algo cuando pida la mano de Elisa, pero no sabe que Harpagón proyecta casar a su hija con un hombre mayor, dueño de una gran fortuna. La riqueza del avaro era guardada por éste en una pequeña caja, escondida en el jardín de la casa. Cada día Harpagón contaba su tesoro. Flecha, uno de los empleados, descubre el escondite y se apodera de la caja. Esto produce tal desesperación y furia en el avaro, que por momentos pierde la ecuanimidad y la cordura. Cleanto le comunica a su padre que él tiene el tesoro y a cambio de devolverlo pide la aprobación de su matrimonio con Mariana. El avaro acepta. Valerio aprovecha la circunstancia y tras dar a conocer su identidad pide en matrimonio a Elisa. El viejo Harpagón no sabe qué hacer. Conoce a la madre de Mariana e intenta casarse con la joven, sin saber que es la prometida de su hijo. Cuando lo descubre, por segunda vez vemos al viejo egoísta y tacaño, hundido en sus pesares y en horrible soledad. Molière ridiculiza los defectos de este tipo humano, y esa ridiculización logra la risa del espectador, risa que conlleva al sarcasmo y burla. Al final de la obra, Molière se apiada de su protagonista. Valerio y Mariana descubren que son hermanos e hijos olvidados de un hombre acaudalado llamado Anselmo, al cual correrá con todos los gastos de los dos matrimonios, lo que regocija a Harpagón, ya que no gastará nada de su fortuna, pero será la soledad el destino final de este hombre. Muy bien, alumnos, ahora vamos a verificar el aprendizaje. En la número 1 nos dice, corriente literaria aparecida durante la Ilustración. Bueno, esa corriente literaria aparecida durante la Ilustración se llamó neoclasicismo. Para hacerle recordar que la Ilustración fue un movimiento intelectual que buscaba hacer de la razón el principio rector de la actividad humana. Número 2. Obra ajena a Molière. Bueno, esa obra ajena, que no le pertenece a Molière, es esta última. Leyendas. 3. Obra de Jean Racine. Bueno, obra de Jean Racine. Bueno, de estas obras, 4 le pertenecen a Molière, excepto Andrómaca, que le pertenece a Jean Racine. 4. Personaje de El Avaro. Bueno, el personaje del Avaro se encuentra en la A, Cleanto, uno de los hijos del Avaro Harpagón. 5. Lo llamaron el Eurípides moderno. Bueno, también lo llamaron el Eurípides francés. Me refiero a Jean Racine. Vamos con la 6. Personaje que inspira el amor de Cleanto en el Avaro. Bueno, ese personaje se llama Mariana, una muchacha pobre,
enamorada de Cleanto. 7. Robó el tesoro de Harpagón. Bueno, quien robó el tesoro de Harpagón fue Flecha. No se dio cuenta dónde ocultaba el tesoro, no el avaro. 8. Pagó los gastos de la boda del avaro. Bueno, al final de la obra se menciona de que tanto los pretendientes, ¿no? Los pretendientes de Cleanto y de Elisa tienen un papá adinerado, ¿no? Ese papá adinerado es Anselmo. Y justamente él es el que se encarga de los gastos de la boda, ahorrándole el dinero al avaro, ¿no? A ver, entonces, quien pagó los gastos fue Anselmo. 9. Corriente literaria fue conocida como el siglo de la razón. Siglo de la razón. ¿Ya? A eso se le llamó, esa corriente literaria se está refiriendo al neoclasicismo. Ya, al neoclasicismo. También le llamaron el siglo de las luces. ¿Ya? Básicamente las luces porque alude a la razón, ¿no? La que está encargada de despejar para siempre la sombra de la ignorancia y el atraso. Y por último, obra neoclásica que representa la seducción. Ah, la seducción. Esa es la obra Don Juan. ¿No? Don Juan. ¿No? El que seduce a las mujeres, ¿no? Que el que las atrapa. Bueno, muy bien chicos. Entonces hasta aquí la clase de literatura. Ya. Hasta aquí el neoclasicismo y la vida y obra de Molière, ¿no? Cuyo nombre verdadero es Jean-Baptiste Poquelin. ¿Ya chicos? Entonces, cuídense mucho, hasta pronto.